muy interesada en el fallo final que finalmente se coronó en el día de hoy. Y estamos aquí, nos ha recibido el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Eugenio Zaffaroni. Muchas gracias. No, al contrario, un gusto. Es ni más ni menos que el corolario de un debate amplísimo. Raúl, empezamos. Esperamos, doctor, analizar con usted varios aspectos del fallo que son quizás los de mayor interés público para ver qué pasa de aquí en adelante. Pero la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿se agota acá la etapa de judicialización de la ley? ¿Empieza la aplicación real o todavía podría caber alguna instancia de que el grupo afectado concurriera, como se está especulando en estas horas, ante una comisión interamericana, comisión internacional? No, bueno, el plano internacional es independiente, el plano internacional no interrumpe la vigencia de la ley de ninguna manera. En el plano internacional, bueno, el procedimiento en la comisión interamericana es la denuncia ante el Estado, ante la comisión interamericana. La comisión decide si abre el caso, en tal supuesto le da vista al Estado, contesta el Estado, le vuelve a dar una vista al denunciante y luego se convoca una reunión de conciliación en Washington, donde, bueno, se puede conciliar, no se puede conciliar, y si no se concilia, bueno, es la comisión la que decide si lo convierte en contencioso y lo pasa a la Corte Interamericana, que es verdaderamente el tribunal. La convención es una instrucción, ¿no? Todo esto demora bastante tiempo, por cierto, pero no interrumpe la vigencia de ninguna ley, ¿no? Ahora, en el plano interno, bueno, yo no me ocupo de asesorar a ninguna de las partes en litigio, ¿no? De modo que, sí, por supuesto que cada paso que se pueda dar puede judicializarse, eso es obvio, sí. Ministro, ¿qué ley tenemos hoy en vigencia en la República Argentina? Desde la vuelta a la democracia no teníamos ninguna, pero ¿qué ley hay una larga historia de esta ley. Por supuesto que no fue una ley que surge así de pronto como un hongo, ¿no? Sino que creo que en estos 30 años ha habido bastantes tentativas, muchísimos proyectos respecto de la regulación de medios audiovisuales. Bueno, todos sabemos, somos conscientes de la lucha que llevó el presidente Alfonsín para conseguir una ley que, bueno, no sé, no soy un especialista en la materia, no la he comparado con esta, la que había salido del Consejo para la Democracia de Alfonsín, pero es más o menos parecida, ¿no? Me parece que no difiere tanto, o por lo menos los objetivos no difieren tanto, ¿no? Bueno, y finalmente se sancionó esta ley que, bueno, demoró todo este tiempo. Cada uno defiende sus intereses legítimamente, por supuesto, no se le niega ese derecho a nadie. Y bueno, finalmente hoy se decidió la constitucionalidad de la ley que está vigente, porque cuidado, nosotros en la Argentina no tenemos, ningún tribunal del país tiene la posibilidad de suspender la vigencia de una ley. Cuidado, la Corte nuestra, si declara la inconstitucionalidad de algo, de una disposición legal, lo que sea, la declara en el caso. Claro. Y respecto de quienes plantearon el caso. Nosotros no podemos parar la vigencia de una ley directamente, y en este caso estaba solo suspendida a través de una medida cautelar respecto de los que habían demandado. Que eran 4 artículos de la ley. Claro, pero solo respecto de los que habían demandado, no que la ley sí está vigente, ¿no? En cuanto a la argumentación que presentó el grupo que hace la demanda, hay 3 ejes que, digamos, rescato, me parece los más trascendentes y que de alguna manera me parece que el fallo de la ley deja una enseñanza importante, que es el derecho de propiedad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. Obviamente la defensa que hace el grupo es del derecho propio sobre esto, pero en esto trasciende la libertad de expresión, y por lo menos la libertad de expresión y derecho a la información no es un derecho exclusivo del Grupo Clarín. Acá está en juego el derecho de libertad de expresión del público en general. Sí, básicamente, en fin, está reseñado en el fallo claramente, pero lo que planteaban básicamente era que si se le reducía la renta, tenían que reducir el volumen de negocios, y al reducir el volumen de negocios no podían ofrecer al mismo precio que estaban ofreciendo, por decirlo claramente, ¿no? Y que eso le afectaba a la libertad del derecho a informar.
Yo creo que, en definitiva, bueno, la sentencia marca una línea jurisprudencial que va un poco más allá de esto, ¿no? Hay una tensión en el derecho que doctrinaria y jurisprudencial que no la inventamos nosotros, ni mucho menos, viene de Estados Unidos de fines del siglo XIX y se ha planteado en la jurisprudencia norteamericana a lo largo de toda la discusión de leyes antimonopólicas. Hay una visión privatista y una visión publicista. Una visión privatista que, bueno, hace pie en los derechos patrimoniales, no de propiedad solo, porque propiedad de idea de dominio, de un inmueble, no, derechos patrimoniales frente a interés público. En definitiva, ese es el asunto. Bueno, creo que en la sentencia de la Corte, la mayoría de la sentencia de la Corte, se inclina por la posición publicista. Porque, bueno, hay un interés público. Ahora, cuidado, que esto no significa que se niegue el derecho de propiedad, en el sentido de la propiedad inmueble, todo eso no tiene nada que ver, que se niegue el derecho a la preservación de los intereses patrimoniales, ¿no? Hay actos lícitos del Estado, que son lícitos, y el Estado puede hacer muchos actos lícitos, pero que pueden afectar patrimonio. Y bueno, esa teoría de los actos lícitos del Estado que afectan patrimonio, en tal caso, bueno, se demanda al Estado y se le dice, señor, me está afectando mis intereses patrimoniales, y el Estado tiene que reparar, que resarcir la lesión patrimonial que se ponga, de modo que esto, cuidado, no estamos con esto negando los derechos patrimoniales. Porque ¿no? perdóname, Fernando, Sí, hubo sí. un Es decir, argumento... esto no es una confiscación, ¿no? Cuidado, pero hubo un argumento cuando fueron las audiencias públicas de parte de los representantes de Clarín, que uno podría entenderlo desde el punto de vista del interés particular, porque era la defensa del criterio del monopolio, porque de otra forma es como que no le cerraban los números, yo lo digo en términos, digamos, como bueno, que justificaban la acumulación, la concentración, en función de que, bueno, el negocio... Dicho muy... muy burdamente, digamos, es eso, sí. Ellos había una defensa del criterio del monopolio de la concentración. Sin el volumen de concentración no podían ofrecer los mismos servicios al mismo precio, era una cosa de esa Desde naturaleza, su interés particular, ¿no? Se entiende, lo que no se entendía claro, que hubiera fallos que cada uno tiene derecho a defender sus intereses patrimoniales, sí, naturalmente, y sí, el argumento era sustancialmente un argumento patrimonial. Pero claro, en cualquier ley antimonopólica, y claro, hay un argumento patrimonial. Si yo hago una ley antimonopólica y voy a reducir necesariamente la renta de alguien, ¿no? Le voy a obligar a reducir el volumen de negocio. Eso en cualquier ley antimonopólica, sea en la actividad que sea, ¿no? Eso no hay nada que hacerle. Doctor Zaffaroni, leyendo alguno y muy por arriba el fallo, algunos hablan de las licencias que tiene otorgados el Grupo Clarín, y que pueden aducir que tienen esa licencia por un determinado tiempo y que como ahora una ley viene a quitárselas. Este es un derecho adquirido que tiene el Grupo Clarín, y se puede plantear de esa manera. Entendamos la naturaleza de las licencias, por eso le aclaro que no es lo mismo que el derecho de propiedad de un inmueble. Claro. Si el Estado me saca un inmueble, hay una ley de expropiación, tiene que ser una ley del Congreso, hay toda una serie de formalidades, nadie puede sacarle la casa a usted, no, momento. Lo de las licencias es otra cosa, es algo que otorga el Estado. Y sí es lícito que en razón de una ley antimonopólica se pueda retirar. Y eventualmente esto produce una lesión patrimonial, que decía hace un momento, y bueno, si efectivamente hay una lesión patrimonial, se cuantifica la lesión patrimonial y se paga, y hay que pagar. Dígame, doctor, ¿cuál es el riesgo del monopolio en la difusión de la noticia, en la difusión de la palabra? El monopolio o el oligopolio en la difusión de las cosas, de los hechos, de lo que sucede, de la elección o no que le da al televidente. Bueno, en todo este debate se ha puesto el acento en la cosa política. A ver. Se ha puesto el acento en que, bueno, el monopolio, el oligopolio puede determinar la conducta política, subir o bajar a alguien, etcétera, que puede ser un peligro para la democracia. Yo eso no
no lo subestimo. Evidentemente... A ver, usted no subestima que un poder con un monopolio tan grande pueda poner, quitar o voltear un presidente. No sé si voltear un presidente, pero subir y bajar un candidato sí. Bien. Eso lo puede instalar, lo puede no instalar, eso, bueno, lo sabemos. Yo eso no subestimo la importancia que puede tener eso. Es importante, claro, es importante, Claro. está vinculado a nuestro sistema democrático, está vinculado a las instituciones republicanas, etcétera, eso está claro. De modo que no menosprecio ese aspecto, pero creo que se insistió demasiado en eso y se pasó por alto otra cosa, A ver. que es mucho más, para mí, fundamental. Los medios masivos de comunicación social desde los años 30 hasta hoy, y sobre todo los medios audiovisuales, no la vieja libertad de prensa, de la prensa gráfica, eso es otra cosa, aparte no tiene nada que ver con esta ley, esta ley se limita a medios audiovisuales, no, la libertad de prensa queda gráfica, queda aparte, pero desde los años 30 que aparecen, ya protagonizan políticamente los medios audiovisuales, bueno, los ha usado Roosevelt, con un sentido completamente distinto lo usó Hitler, y estamos hablando de los años 30. Pero hoy los medios audiovisuales, y a lo largo de todas estas décadas, fueron cobrando una importancia conformadora de cultura. Cuando digo cultura no me refiero al cine, a la televisión, al arte, a las artes plásticas, a la literatura, sino cultura en un sentido antropológico, ¿no? La configuración de cómo coexistimos, cómo interactuamos en sociedad. Los medios nos condicionan modas, valores positivos, negativos, prejuicios, creencias, lenguaje. Bueno, cuidado, el medio es configurador de cultura. ¿Amigos o enemigos? Amigos o enemigos, simpatías, antipatías, estereotipos, buenos y malos. Todo eso, cuidado, porque dejar en manos de un monopolio, de oligopolios, la configuración de nuestra cultura es permitir una homogeneización de la cultura. Y nosotros, los argentinos, tenemos una sociedad pluriétnica y pluricultural. Y esa es nuestra esencia. ¿Por qué? Porque desde los pueblos originarios hasta los abuelos que vinieron del barco, de cualquier parte del mundo, nos formamos así. Y esa es nuestra cultura. Es una cultura plural. De ese pluralismo sale nuestra riqueza cultural, nuestra dinámica cultural. Eso nos obliga a una interacción tolerante, en el mejor sentido de la palabra, no de que vos estás equivocado pero te aguanto, sino en el sentido de la coexistencia pacífica, del respeto al otro, y eso no se puede dejar en manos de un monopolio, de un oligopolio. No quiero... Sí. Bueno, ustedes son periodistas, el librito de Berger y Luckman, los medios crean realidad. Sí, claro. Yo no sé lo que pasa en Siria en este momento, me entero a través de los medios, y como me lo muestran creo que estoy viendo la realidad, pero me muestran una película cortada, no sé cuándo empezaron a filmar, cuándo terminaron. Y eso es la realidad que me determina, me condiciona mi conducta todos los días, ¿no? Este debate sobre la necesidad de regular el funcionamiento de los medios audiovisuales se está dando en Ecuador, se está dando en Brasil, en muchos países. ¿Por qué cree usted que no se entendió, porque aparentemente no se entendió, esto que usted está marcando, esto de lo que marca como dependencia cultural para incorporar al debate y al debate público esta no cuestión? lo sé, pero me llamó poderosamente la atención que esto no entró en el debate, en la discusión. Para mí esto es lo fundamental. Lo político es un capítulo de esto, pero esto es... Discúlpeme, político y además reducido a que fuera una confrontación entre un gobierno y un determinado medio. Sí, no, pero eso es un capítulo y una coyuntura. Pero la cuestión es mucho más grande. No en vano, la grande democracia del mundo tienen leyes reguladoras y algunas mucho más fuertes que esta, como la que prohíbe el cruce de medios gráficos con medios televisivos, por ejemplo, o lo limita, que esta ley no lo limita. Es decir, creo que si lo comparamos, no sé,
La ley alemana es mucho más restrictiva, si se quiere, ¿no? Doctor, usted daba un ejemplo recién, no sé lo que pasa en Siria, pero el medio que me lo comunica me pone un fragmento. Sí. El tema es que es inevitable poner un fragmento. Inevitable. Ok. Ahora, el tema también es si ese fragmento está plagado de una intencionalidad o no, y qué tipo de intencionalidad tiene ese fragmento. Hay veces que hay una intencionalidad y hay veces que es ingenuo. Pero que responde al interés del dueño del medio. Y si hay intencionalidad, naturalmente responde al interés de quien me lo está proyectando. Okay. Ahora, si no hay intencionalidad y si hay ingenuidad, y bueno, como usted dice, también tiene que cortarme un ¿Qué pedazo. repara esta ley entonces? Y que se corten distintos pedazos. Okay. Y que yo pueda construir mi realidad con distintas visiones. La pluralidad. La pluralidad, claro. Claro, claro. Digo, en esto de recortar las realidades, de contar las cosas, digo, ¿va de la mano con el tiempo que demoró este fallo? Digo, a ver, se lo puedo preguntar de otra manera. Esos medios que recortan realidad, titulan y dicen cosas, ¿de alguna manera pudo presionar a jueces para que un fallo de una ley tarde 4 años? No lo sé si es presión de medios o fue la dimensión que tomó el conflicto coyunturalmente. Posiblemente haya sido eso, ¿no? De cualquier manera, 4 años es mucho tiempo. Yo soy enemigo de medidas cautelares prolongadas, ¿no? Cuanto más prolongada es una medida cautelar, menos cautelar resulta porque se acerca más a la sentencia definitiva. Obtiene el resultado antes de la sentencia, ¿no? Hay una distorsión temporal de la cuestión que, bueno, claro, hace que el resultado se obtenga a través de una medida cautelar. En rigor de verdad, yo tengo a veces dudas sobre si estamos aplicando derecho de fondo o derecho cautelar, ¿no? Hablando de plazos, doctor, ¿cómo son los tiempos ahora para la aplicación de la ley? ¿Corre un nuevo plazo para la aplicación de la ley? ¿Están vencidos los plazos? ¿Y de qué forma se aplica la ley para el grupo que hasta ahora lo venía resistiendo? Bueno, supongo que se pretenderán sostener distintas posiciones al respecto, pero de cualquier manera, lo que ha sucedido en el trámite, hay una sentencia de primera instancia que declaró constitucionalidad, hay una sentencia de segunda instancia que declara la inconstitucionalidad y hay una sentencia de la Corte que declara la constitucionalidad y por ende cae la sentencia de segunda instancia. Y naturalmente cae la medida cautelar, porque una medida cautelar dura hasta la sentencia, no se produce